Hola, buenas noches, tardes o días. Este es un video para la actividad número 4 de la materia de Fundamentos de Investigación, donde se dará a presentar una monografía que se hizo en dicha actividad. Y sin más que agregar, pues comencemos. Y comenzamos con la introducción. Igual antes que nada, pues una disculpa por mi voz, estoy algo enfermo y sí, una disculpa. Introducción. La lengua española es uno de los idiomas más ricos y complejos del mundo, tanto por su variedad cultural como por la precisión que exige su uso correcto. Para mantener la unidad entre millones de habitantes hispanos, se han establecido normas ortográficas y gramaticales que permiten evitar errores, ambigüedades y confusiones. Estas reglas abarcan desde los aspectos básicos de la acentuación y el uso de las letras hasta cuestiones más complejas como la concordancia, la construcción lógica de las frases y la correcta explicación y aplicación de extranjerismos. En este trabajo monográfico desarrolla los principales contenidos del Manual de Normas Ortográficas y Gramaticales, siguiendo el orden de sus 27 capítulos. Y empezamos con el primero, que es la acentuación. La acentuación es la base de la ortografía, pues determina la correcta pronunciación y diferencia las palabras. Como punto tenemos palabras agudas. La sílaba tónica recae en la última. Llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, podría ser café, un compás o la palabra canción también. Como siguiente punto tenemos las palabras graves o llanas. La sílaba tónica recae en la penúltima. Llevan tilde si no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, árbol, difícil y lápiz. Por ejemplo, árbol la tiene en la A, difícil en la segunda I y lápiz en la primera A. Bueno, aunque solo tiene una A, pero sí la tienen pues en la A. Como siguiente punto tenemos palabras esdrújulas. Se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Por ejemplo, música, América y próximo. Música en la U, América la E y próximo la U en la primera O. Como siguiente punto, palabras sobre esdrújulas. La sílaba tónica antes de la antepenúltima siempre lleva tilde. Por ejemplo, dígamelo y notifíqueselo. Dígamelo con la primera signo en la I y notifíqueselo en la segunda I. Tilde diacrítica. Sirve para diferenciar palabras que se escriben igual, como por ejemplo tú de pronombre y tú de posesivo. También de verbo dar, contra de proposición, sí de afirmación contra sí condicional. Por ejemplo, como caso incorrecto tenemos él dijo que tú eras su mejor amigo. Y el correcto sería él dijo que tú eras su mejor amigo. Ahora en esta ocasión la primera él lleva acento en la E y tú lleva acento en la U. Como siguiente pronombres interrogativos, exclamativos y relativos. Cuando los pronombres tienen valor interrogativo o exclamativo llevan tilde, cuando son relativos o con funciones no. Por ejemplo, interrogativos, ¿qué piensas? ¿Quién vino? ¿Cómo llegaste? Exclamativos, ¡qué alegría! ¿Cuánto has crecido? Y relativos, el libro que compraste es interesante. Errores frecuentes. Uso excesivo del relativo que. He visto a tu hermano porque me dio noticias de tu tía que está enferma. Corrección. He visto a tu hermano quien me dio las noticias de tu tía enferma.
Como otro ejemplo tenemos la parte incorrecta sería: allí fue donde conocí el mar. Como ejemplo correcto tenemos: allí fue donde conocí el mar. Como tercer punto tenemos prefijos y sufijos. Los prefijos y sufijos son elementos que se añaden a una raíz para modificar su significado o formar nuevas palabras. Prefijo: anti, oposición, antinatural. Siguiente punto: auto, uno mismo, autobiografía. Como siguiente punto: doble, bicicleta, bisnieto. Como siguiente punto: sub, por debajo, subterráneo. Sufijos: hito, diminutivo, perrito o casa. Aso, aumentativo o despectivo. Manzano o portazo. Pertenencia, personal, arboreal. Mente, adverbios, rápidamente y suavemente. Ejemplo: de la raíz luz se forman iluminar, prefijo in más raíz. Luz, sustantivo, luz, oso y luminoso, con su sufijo. Como cuarto punto tenemos: los superlativos expresan una cualidad en grado máximo. Como punto tenemos por adverbios: muy cansado, sumamente feliz, extremadamente difícil. Como siguiente punto, por sufijos: bellísimo, rapidísimo, inteligentísimo. Como siguiente punto, formar latinas heredadas. Como subpuntos tenemos bueno, óptimo, malo, pésimo, grande, máximo, pequeño, mínimo. Ejemplo: picado. Como caso incorrecto tenemos: el examen fue muy dificilísimo. Como ejemplo correcto tenemos: el examen fue dificilísimo. Como quinto punto tenemos: uso y abuso de las palabras cosa, algo, esto y esto. El manual señala que las palabras cosa, algo, esto y eso son vagas y deben evitarse en exceso, pues empobrecen el lenguaje. Como uso incorrecto tenemos: esta historia tiene algo trágico. Como ejemplo correcto tenemos: esta historia tiene un argumento trágico. Otro ejemplo que podemos dar sería: como ejemplo incorrecto, la cosa es que no vino. Como ejemplo correcto, la situación es que no vino. Como siguiente punto tenemos los vocablos sí, no y sí, no. La confusión entre sí, no, una sola palabra, y sí, no, dos palabras es frecuente. Si no se usa como sustantivo con valor de destino o hado. Ejemplo: el sino de este pueblo era luchar por su libertad. Como conjunción adversiva equivalente a solo o excepto. Ejemplo: no quiero descansar. Para contraponer los dos elementos. Ejemplo: no era mi hermano sino un primo. Si no, sí, no se usa contra construcciones condicionales, como por ejemplo: si no estudias reprobarás el examen. Ejemplo aplicado. Como ejemplo incorrecto tenemos: no quiero esto, sino aquello. Como ejemplo correcto: no quiero esto, sino aquello. En esa parte, en el ejemplo correcto, se usa la palabra sino junta, y en el ejemplo incorrecto es sí, no, con espacio. Como otras normas ortográficas tenemos el uso de la B en verbos determinados: vir, excepto, servir, vivir, hervir. Ejemplo: recibir, escribir. En el pretérito imperfecto de la primera conjugación y del verbo ir. Ejemplo: cantaba, iba. Uso de la B después de n. Ejemplo: invierno, enviar. En uso de las palabras prefijos vice, vis, como por ejemplo vicepresidente y vizconde. Uso de la C plurales en palabras
Plurales de palabras terminantes en Z cambian la C. Por ejemplo, lápiz, lápices. Uso de la S. En adjetivos terminados en oso, osa. Por ejemplo, hermoso o preciosa. Uso de la Z. En aumentativos terminados en naso, osa. Ejemplo, manazo, manasa. Uso de la G y la J. Terminaciones eje, AG con J. Por ejemplo, hereje y paisaje. Palabras terminadas en guía y geo con G. Por ejemplo, magia o colegio. Uso de la H. En palabras iniciales por UE o UI con sonido aspirado. Por ejemplo, huevo o huir. Como octavo punto tenemos corte de palabras. Cuando una palabra no cae al final de un renglón, puede dividirse, pero sigue siendo reglas claras. Como punto tenemos: no se debe dejar una sola letra aislada en una línea, incorrecto a, correcto al. Como siguiente punto, los diptongos y triptongos no deben separarse. Ejemplo, cuadro, cuadro o bueno. Los prefijos deben mantenerse unidos a la palabra. Como caso incorrecto tenemos preciso. Como caso correcto tenemos preciso. Noveno, contradicción. La contradicción es la fusión de dos palabras en una sola. En español hay dos obligatorios. Como punto tenemos al, a, más el. Ejemplo, voy al cine, no al cine. Como siguiente punto tenemos del, de más el. Como por ejemplo, salí del trabajo, más no salí del trabajo. Nota: no existen contradicciones la, los, la. Incorrecto, voy a la escuela, al escuela. Correcto, voy a la escuela. Como punto 10 tenemos abreviaciones. Existen distintas formas de abreviar en español. Como punto tenemos abreviaturas. Reducción de la palabra manteniendo una o varias letras. Ejemplo, señor, se pone SR, página, PAG y doctor, TR. Símbolos. Representaciones internacionales estandarizadas. Por ejemplo, KM de kilómetro, KG de kilogramo y H de hora. Siglas. Palabras formadas por iniciales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la ONU, que es Organización de las Naciones Unidas, o también la de este documento, que es la RAE, Real Academia Española. Acrónimos. Siglas que se pronuncian como una palabra. Ejemplo, láser, que significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Como ejemplo aplicado tenemos el uso incorrecto de kilómetro, que sería KMS. Como uso correcto tenemos kilómetro, que es KM, y ese es su uso normal, su uso bueno. Como siguiente punto tenemos el número 11, la escritura de apellidos. La correcta escritura de los apellidos es esencial en documentos oficiales y textos académicos. Los apellidos se escriben con inicial mayúscula. Cuando se citan alfabéticamente, primero se ordenan por el primer apellido. Por ejemplo, Almanza José, González Ana, López María. Si un apellido incluye preposición de, del, de, la, se toma en cuenta como parte de la escritura. Por ejemplo, de la Torre del Río. Nota: no debe alterarse la grafía del apellido original. Como punto 12 tenemos palabras extranjeras. Las voces extranjeras se dividen en dos grupos. Extranjerismos crudos se describen igual que de la lengua de origen, y textos formales deben ir en cursiva. Por ejemplo, software, marketing y pizza. Extranjerismos adaptados se ajustan a la ortografía española. Por ejemplo, búnker, del inglés búnker también. Champú, del inglés shampoo. Vermut, del francés vermouth. Pluralización.
Las palabras adaptadas se pluralizan según las reglas del español. Por ejemplo, los búnkeres, los champús. 13. Expresiones latinas. El español conserva expresiones latinas de uso común, las cuales deben escribirse en curvas si no están bien adaptadas. Ejemplos frecuentes. Currículum vitae. Resumen de vida profesional. Per cápita. Por cada hablante, quórum, número mínimo de personas necesarias para una reunión válida. In situ, en el lugar. Se acentúan de acuerdo a las reglas del español. Por ejemplo, ítem, hábitat o quórum. Expresiones jurídicas. En el ámbito legal existen términos específicos que conservan formas tradicionales, como por ejemplo, habeas corpus, recurso para proteger la libertad de una persona detenida, a priori, con anterioridad, de facto, de hecho, ipso facto, en el acto. Estas expresiones deben usarse con precisión, pues un error altera su sentido jurídico. Un pequeño paréntesis es que actualmente en la juventud muchas personas usan la palabra facto como para decir un hecho. En muchas cosas he visto que está muy mal empleado, en otras está bien empleado, pero generalmente se usa para decir, pues, o darle la razón a una persona. Por ejemplo, se podría decir que alguien le dice a otro, tu camisa se ve muy bien o está muy chida. Llega otra persona y dice, esa persona está diciendo un facto, que podría decirse como un hecho, pero hay gente que no sabe usarlas de forma adecuada y es ahí donde se altera su sentido. Igual con la palabra POV, que es pop, que es el punto visual en su significado al español, que muchas personas lo usan de una forma muy mala, generalmente en memes, pero pues generalmente en internet pues la gente no le importa su ortografía o cómo escriben las cosas o el sentido que se les da, cuando mayoritariamente pues todas esas se usan de una forma muy errónea. Pero seguimos con las definiciones. Como punto número 15 tenemos cuantificadores. Los cuantificadores expresan cantidad y abarcan numerables cardinales 1, 2, 3. Ejemplo, compré 3 libros. Numerales cardinales primero, segundo y tercero. Ejemplo, llegué en segundo lugar. Numerales partitivos medio, tercio, cuarta parte. Ejemplo, comí medio pastel. Numerales de múltiplos: doble, triple y cuádruple. Ejemplo, ganó el triple de puntos que su rival. Otras expresiones cuantitativas: porcentaje, medidas, fechas, números romanos. Como punto 16 tenemos perdón. El verbo es el núcleo predicado y uno de los elementos más importantes de la oración. Indica acción, estado o proceso. Con conjugaciones: primera, verbos terminados en ar, cantar, amar. Segunda, verbos terminados en comer y temer. Tercera, verbos terminados en ir, vivir y partir. Modos: indicativo, expresa los hechos reales. Ella estudia todos los días. Subjuntivo, expresa deseos o dudas. Espero que estudies. Imperativo, indica mandato. Estudia ahora. Tiempo: pasado, presente, futuro. Aspecto: perfectivo, acción acabada, e imperfectivo, acción en curso. Ejemplo aplicado: como caso incorrecto tenemos, si tendría tiempo te ayudaría. Como caso correcto tenemos,
Si tuviera tiempo te ayudaría. En el primero se usa el tendría y en el segundo se escucha tuviera. Como siguiente punto tenemos el adjetivo. El adjetivo acompaña al sustantivo y lo califica o determina. Tipos calificativos expresan cualidades como por ejemplo niño feliz, casa grande. Determinativos indican cantidad, posesión o relación. Por ejemplo, mi casa, 3 libros, aquella puerta. Grados del adjetivo. Positivo, describe la cualidad sin comparación. Comparativo, establece relación, como por ejemplo, más alto que, tan alto como. Superrelativo, intensifica la cualidad, altísimo, muy alto. Ejemplo aplicado. Como caso incorrecto tenemos, esa persona es más mejor que la otra. Como caso correcto tenemos, esa persona es mejor que la otra. Por ejemplo, en el primer caso tenemos que la persona es más mejor, se dice en el enunciado cuando es incorrecto eso. Es mucho mejor y se escucha mucho mejor cuando se dice esa persona es mejor que la otra. Como siguiente punto tenemos el adverbio. El adverbio modifica un verbo, un adjetivo a otro adverbio, indicado, circunstancias. Clasificación. Lugar, aquí, allí y cerca. Tiempo, hoy, mañana y nunca. Modo, bien, mal, rápidamente. Cantidad, mucho, poco, demasiado. Afirmación, sí, también y ciertamente. Negación, no, nunca, jamás. Ejemplo aplicado. Como caso incorrecto tenemos: él corrió más rápidamente que nadie nunca. Como caso correcto tenemos: él corrió más rápidamente que nadie. Como en el primer ejemplo se usa rápidamente que nadie nunca, cuando realmente ese nunca sobra bastante. Y en el segundo, que es el caso correcto, se escucha mucho mejor al oído, la verdad. Como paréntesis, la verdad es que cuando alguien usa muy bien las palabras, es incluso hasta no sé cómo explicarlo, como que hasta bueno escuchar a esa persona. Te nutre de información y sabes ahora cómo decir mejor las palabras, ya no tanto como correctas o decir palabras que generalmente se usan, se me olvidó el nombre la verdad, palabras coloquiales, claro, que generalmente se usan de muy mal modo. Otro ejemplo que podría dar es el uso del allí, ahí y ahí. El allí es A, doble L y generalmente se usa para decir algo. Por ejemplo, allí está mi celular grabando. El siguiente es ahí. Por ejemplo, no sé, en mi clase de fundamentos de investigación, dentro del salón hay bancas. Se refiere a cantidades. Y como siguiente punto, el hay es para, es una expresión. Por ejemplo, cuando te pegan dices, ay, me dolió, ay, esto, ay, el otro. Es un ejemplo muy claro de la diferencia de adverbios de lugar. Como siguiente punto tenemos el sustantivo. El sustantivo nombra personas, animales, cosas o ideas o sentimientos. Como clasificación tenemos comunes: perro, mesa y ciudad. Propios: Ana, México, Europa. Concretos: libro, agua y casa. Abstractos: amor, justicia, belleza. Contables: silla, lápiz. Incontables: arena y aire. Individuales: abeja. Colectivos: enjambre. Como ejemplo aplicado tenemos el uso incorrecto, el ejemplo incorrecto, perdón.
tenemos la justicia son necesarias en una sociedad. Como ejemplo correcto tenemos la justicia es necesaria en una ciudad. Aquí se corrigió el son necesarias y pusieron es necesaria y se escucha mucho mejor. La verdad es como lo repito, es mucho mejor. Bueno, la palabra que quería usar es que es mucho más agradable al oír este tipo de cosas donde se usa muy bien, tienen un uso muy correcto de las cosas. Como siguiente punto tenemos las preposiciones. Estas preposiciones son palabras y variables que relacionan elementos dentro de la oración. Lista oficial de preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, menos y día. Ejemplos de uso: voy a la escuela. Ahí se usa la preposición a. Siguiente ejemplo: vive con sus abuelos. Ahí se usa la preposición con. Siguiente ejemplo: llegó hasta la cima. Ahí se usa la preposición hasta. Como siguiente punto, se comunicaron por teléfono. Ahí se usa la preposición por. Como ejemplo aplicado tenemos el ejemplo incorrecto sería entró dentro adentro de la casa. Como uso correcto tenemos entró dentro de la casa. En el ejemplo incorrecto se nota bastante que incluso eso está confuso cómo se dicen las cosas. Como entró adentro de la casa, es como que ¿para qué me dices una cosa así? Bueno, ¿para qué me dices dos significados iguales de una palabra así? Al principio, si lo dices una vez, pues se escucha bien. Es como un ejemplo que se me ocurrió ahorita, es de las personas que dicen se cayó hasta abajo, subió hasta arriba. Como pues sí, un ejemplo muy bien aplicado, porque muchas veces la gente pues no sabe hablar muy bien, o creemos que solo por el hecho de hablar este idioma significa que lo hablamos bien, cuando realmente eso no pasa, la verdad. Es muy mal hablado aquí en México y en muchas partes. Realmente solo con el leer, el estudiar, mejoramos bastante nuestro vocabulario. Y regresando al ejemplo que dije, de decir se cayó hasta abajo, es como un chiste que generalmente se hace, es como de pues ni modo que se haya caído hasta arriba, ¿no? Es como que muy gracioso eso. Como siguiente punto tenemos el gerundio. El gerundio es una forma no personal del verbo que expresa una acción en desarrollo. Termina en ando o yendo. El uso correcto tenemos para acciones simultáneas. Por ejemplo, estaba leyendo un libro mientras escuchaba música. Para acciones que explican una circunstancia. Ejemplo: entró sonriendo. Uso incorrecto. Para indicar acción futura, como ejemplo incorrecto tenemos estaré viajando mañana. Como ejemplo correcto tenemos viajaré mañana. Como adjetivo para calificar un sustantivo, incorrecto. La norma regulando la actividad. Como uso correcto tenemos la norma que regula la actividad. Siguiente punto: construcción lógica. Orden de las palabras e ideas. El orden de las palabras en una oración afecta directamente la claridad del mensaje. Orden recomendado: sujeto más verbo más complementos. Ejemplo: el profesor explicó la lección. Orden incorrecto.
Ejemplo, explicó la lección al profesor. Como punto, pues aunque no está mal, la frase puede, puede dificultar la claridad de textos formales. Y pues la verdad sí es que generalmente esto confunde mucho al que lo está leyendo el, el texto. Y para textos formales pues es muy mal visto, la verdad. No es como que a puntos ya más profesionales. Si alguien que está muy bien estudiado, si alguien que ha visto o leído muchos libros, pues ya no se va a interesar en el libro, ya que usan este tipo de textos donde no se le entiende y está muy mal empleado. Como recomendación, evitar el desorden innecesario de ideas para no perder la coherencia. Como por ejemplo en esto, yo me puedo poner de ejemplo a mí mismo porque cuando me pongo muy nervioso o estoy hablando muy rápido, cambio mucho el orden de las palabras. Lo cambio bastante. Y es una muy mala maña que tengo, la verdad, y no estoy orgulloso de decir esto, o de darme como ejemplo, pero sí es algo que podría decir yo que hago. Ya últimamente con el leer más cosas, estar más atento a textos y leerlos, pues me ha ayudado bastante a reducir ese índice de mal hablar que tengo, porque pues sí, cuando debo de dar una exposición o dar mi punto de opinión, cuando estoy participando, me genera pánico, equivocarme y que no sé, se burlen de mí o cosas así, cuando no debería de pasarme eso. Cada quien tiene sus problemas, ¿no? Nadie es perfecto, gramáticamente hablando. Todos tienen sus carencias y todos tienen sus fortalezas. Pero son puntos que debería trabajar en ellos. Pero sigamos. Concordancia. La concordancia consiste en la armonía entre las palabras de una oración. Concordancia nominal. El adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo. Ejemplo: las casas blancas. Concordancia verbal. El verbo concuerda en persona y número con el sujeto, como por ejemplo, ellos estudian mucho. Errores comunes. Como caso incorrecto tenemos: la mayoría de alumnos aprobaron. Como caso correcto tenemos: la mayoría de alumnos aprobó. Sí se nota bastante el cambio pues sí, en el uso de las oraciones, perdón. Como siguiente punto tenemos hiperbatón. El hiperbatón es la alteración del orden normal de las palabras. Se usa como recurso literario, pero en la prosa académica debe evitarse. Ejemplo literario: del salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada. Ejemplo correcto en textos formales: en un rincón oscuro del salón se hallaba olvidada su guitarra. Como nota, el hiperbatón puede embellecer un texto poético, pero en escritos científicos o administrativos provoca confusión. Eso es lo que generalmente se usaba mucho antes, ¿no? En aquellas épocas donde los poemas eran muy populares. Pero incluso en películas de Disney, de antes de 1900 y tantos, y fracción, se usaba mucho el uso del hiperbatón. Y la que me recuerda más todo eso, creo, es en la película de Blancanieves, me parece, donde se abusa mucho del hiperbatón. Pero pues es algo normal, ¿no? Al final de todo son películas de antes, y en ese entonces el hiperbatón era muy popular.
demasiado, se usaba incluso hasta en periódicos, en la sección de poemas. Y generalmente las personas, que no me falla la memoria, y espero que no, y si es un error, pues una disculpa, pero creo en las personas de alto poder, que ya son tipo la realeza, ¿no? Usaban mucho el hiperbatón. Incluso para entretenimiento en ese entonces, pues el entretenimiento que se manejaba, pues usaba mucho el hiperbatón. Pero bueno, sigamos con el punto. El deaqueísmo y el queísmo. Uno de los errores más comunes en el habla y en la escritura es el uso indebido de la preposición de con la conjunción que, como por ejemplo, dequeísmo. Uso incorrecto de que, como de ejemplo incorrecto tenemos pienso de que vendrá. Como uso correcto tenemos pienso que vendrá, queísmo. Omisión incorrecta del de. Como ejemplo incorrecto tenemos me acuerdo que lo vi ayer. Como uso correcto tenemos me acuerdo de que lo vi ayer. En esta no cambia mucho, nomás se usa en el uso correcto, se usa el de que lo vi ayer. Como regla práctica tenemos, si el verbo exige la preposición de, debe mantenerse. Como siguiente punto tenemos el número, ya el penúltimo, el número 26, que es los pleonasmos. El pleonasmo consiste en el uso de las palabras redundantes que no aportan nuevo significado, aunque puede ser recurso literario válido en el uso académico administrativo, debe evitarse. Como ejemplos incorrectos tenemos que son los pleonasmos viciosos, perdón. Es como anteriormente lo estaba comentando, ¿no? Y aquí hay ejemplos de eso. Es como subir arriba, bajar abajo, salir afuera, entrar adentro, callar la boca. Esos son, incluso ya cuando alguien se da cuenta de todo eso, como que ya tiene eso estudiado, ¿no? Incluso hasta da risa, ¿no? Un ejemplo de ello es mi mamá, ¿no? Bueno, pues sí, un ejemplo de eso es mi mamá, que usa como que todas esas frases todavía. Y yo constantemente las estoy corrigiendo para que no las diga, ya que, bueno, como chisme, que voy a dar tantitas, que es que mi mamá, quiere sacar su visa, ¿no? Y para eso debe tener un muy buen habla, ya que eso habla muy bien de ella. Generalmente o constantemente la estoy corrigiendo bastante para que cuando vayas a hacer su entrevista para su visa, vea que es una persona con un muy buen habla y pues sí, eso de puntos buenos para que pueda tramitar lo que ella quiera. Pero sigamos. Como ejemplos correctos tenemos subir, bajar, salir, entrar y callar, que eso es lo correcto a lo que anteriormente dije. Pleonasmos literarios, válidos como recurso estilístico, como por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Como siguiente ejemplo, cállate la boca de una vez. Como conclusión del tema, el pleonasmo puede enriquecer el texto poético, pero en textos formales genera impropiedad lingüística. Como último punto tenemos el 27, que es el barbarismo. El barbarismo es un error de pronunciación, de escritura o empleo de palabras que no se ajustan a las normas del español. Como punto tenemos tipos de barbarismo. De pronunciación, aiga, incorrecto, que es el correcto es aiga. El correcto es haya, perdón. Eso se usa bastante en los
los mexicanos lo usamos bastante. Incluso yo anteriormente lo usaba mucho antes de estudiar más formalmente. De escritura, excepción, que donde no se usa la X, donde su caso correcto es excepción, de uso léxico. Préstame para atrás el libro. Incorrecto. El correcto sería devuélveme el libro. Es de extranjerismos mal empleados, como parking, que es el caso incorrecto, en vez de estacionamiento o aparcamiento. Ejemplos comunes y su corrección. Andé mucho ayer, que es el caso incorrecto. El caso correcto sería andé mucho ayer. Anduve mucho ayer, perdón. El caso, como caso incorrecto tenemos la calor es insoportable, que se usa mucho en México, la verdad lo he escuchado bastante. Como caso correcto lo tenemos el calor es insoportable. Como conclusión de este tema, el barbarismo refleja descuido o desconocimiento de la lengua, por lo que debe evitarse la escritura formal. Como conclusión general tenemos en el recogido por los 27 temas del Manual de Normas Ortográficas y Gramaticales nos muestra la riqueza y precisión de la lengua española. Cada regla, desde la acentuación hasta la evitación de barbarismos, tiene como propósito fundamental preservar la claridad y corrección de idioma. El estudio de pronombres, prefijos, sufijos, verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios demuestra la gramática no es un conjunto arbitrario de normas, sino una escritura lógica que permite comunicar ideas de manera eficaz. Asimismo, el respeto por la ortografía, acentos, uso de letras, abreviaciones, contracciones y extranjerismo contribuye a la coherencia del idioma en todo el mundo hispanohablante. Finalmente, evita errores comunes como el dequeísmo, los pleonasmos, es una palabra muy difícil de pronunciar para mí, o los barbarismos. Refleja no solo el dominio lingüístico, sino también respeto por la lengua y por los interlocutores. En conclusión, aplicar estas normas no es solo una obligación mecánica, sino un acto de responsabilidad cultural que fortalece la identidad y la riqueza del español como patrimonio compartido. Agregando a esta conclusión, este documento me nutrió bastante, pues sí, en muchas cosas que la verdad no sabía, no tenía conocimiento, cosas que debería de tener claro desde secundaria, ¿no? Pero pues algunas personas pues simplemente se nos olvida, o como no tenemos un uso muy correcto, muy así como decirlo, un uso constante de eso, pues no, malamente se nos olvida, y por eso es el estudio, para tener ese vocabulario fino, ese vocabulario donde se nos entienda e incluso hasta que dé gusto escuchar. Y como por ejemplo, ahora sí, no es por querer hacerme el alumno, ahora sí, bueno, mejor dicho, el quererme ganar los puntos, ¿no? Pero la verdad es que mi maestro de fundamentos de investigación, Ricardo González, tiene un habla muy buena. Me gusta pues escucharlo, me gusta que me nutre de información y me gusta mucho su materia. Y anteriormente yo ya había estado aquí estudiando, y la verdad la anterior persona que me dio fundamentos de investigación lo tomó como una materia muy, no sé, secundaria, donde no le dio ese acompañamiento y esa importancia que debería, ya que ahora veo la importancia de esta materia, veo que es muy buena, y me gusta mucho, la verdad, cómo este maestro nos está enseñando todo, y ese bombardeo constante de información simplemente es pues magnífico, y más que nada escucharlo
esa habla formal que es y el uso correcto de todas esas oraciones que él usa, de todas esas palabras, perdón. Y pues esta sería mi conclusión, este sería mi video. Y pues muchas gracias por ver, quien sea que lo vea. Gracias por verlo, maestro, y que tenga un muy buen día.